a Chile y Bolivia el próximo 6 y 9 de septiembre en Estados Unidos, primero en San Francisco, después en Denver. La sorpresa de esta lista son solo, ojo Lalo, Bere, son solo los jugadores que militan en clubes del extranjero. Okay. Hoy solo se dieron a conocer jugadores que militan fuera de México, y esa es esta pequeña lista. La sorpresa es Eric Torres de las Chivas USA, este jugador que fue corrido literalmente por Jorge Vergara de las Chivas de aquí, de las Chivas mexicanas, porque el tipo andaba indisciplinado, no sabían ya qué hacer con él, no sabían dónde colocarlo. El tipo estuvo muy cerca, pero muy cerca de irse a jugar al ascenso con los Correcaminos, o sea, ya a perder su carrera. De pronto no quería cobrar mucho, no llegó un arreglo, dijo, Jorge, pues ¿qué hago contigo? Pues te boto al basurero del equipo, porque es lo que se convirtió Chivas USA en las últimas etapas de la administración de Jorge Vergara. Se vaya, en 30 partidos lleva 20 goles. Wow. Fue el único mexicano al que llamaron el juego de las estrellas para enfrentar al Bayern Múnich. Está teniendo una temporada de escándalo ya el Cubo Torres. Qué bueno. Y hoy es convocado por Miguel Herrera a la selección nacional. Y vamos ahora con más información deportiva. Vamos a hablar déjame me acordón, de los partidos de mañana de la Liga MX. El Apertura 2014, jornada número 6, arranca con el Morelia frente a Tigres, 7:30 de la noche en el Estadio Morelos, y el Santos frente a Toluca a las 9:30 de la noche en el territorio Santos Modelo. Ahí está la Liga MX, la jornada número 6, y es la información deportiva. A ver, Lalo, muchas gracias. Ricardo, gracias. Hasta luego. Ricardo. Y mire, gracias a usted por su participación en la encuesta de hoy. ¿Es necesario debatir más acerca del aumento al salario mínimo? El 75% dijo que sí, el 25% dijo que no. Buenas noches, gracias. Que descanse. Capital 21, XHCDM TDT, el canal de la Ciudad de México. México es más de lo que piensas. Tenemos más de 44,000 sitios arqueológicos y 27 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Y de toda América, somos el país con más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es México. Esto es tuyo. 15 años de esfuerzo y dedicación. Se dice fácil, pero es un trabajo de todos los días. Vivo en la Ciudad de México y aquí la democracia está en todas partes. En las calles, en las personas. Las pequeñas acciones pueden llegar a producir grandes cambios cuando nos organizamos. Cada minuto es importante. En estos 15 años nos hemos fortalecido como sociedad. Estos logros son apenas el comienzo. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 15 años consolidando nuestra democracia. ¿Usted cree que el salario mínimo alcanza para vivir en la Ciudad de México? Hoy tocaremos un tema que le atañe a todo el gremio laboral de nuestra ciudad, el salario mínimo en el Distrito Federal y la propuesta de incrementarlo. Esto es Opinión CDMX, un foro donde usted tendrá la última palabra. Soy Rodrigo Murray. Comenzamos. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Murray y les doy la más cordial bienvenida a su programa Opinión CDMX, un foro donde el debate y la controversia son los ingredientes principales. Hoy hablaremos del salario mínimo en el Distrito Federal, tema que no tiene nada de mínimo. Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a que se unan al debate a través de nuestras redes sociales mismas que aparecen en su pantalla. Su opinión es importante, queremos que nos hagan saber qué temas le interesan que abordemos justamente en este programa.
Antes de iniciar, presento a los invitados de la noche de hoy y agradezco mucho la presencia de todos. La licenciada Patricia Mercado, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. Gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Licenciado Juan de Dios Barba Nava, consejero representante del sector sindical patronal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Juan de Dios. El diputado Vidal Llerenas Morales, presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué tal? Buenas noches. La diputada Beatriz Zavala Peniche, integrante de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados. Hola. Hola. Y Mauricio Flores Arellano, columnista de negocios en el periódico La Razón. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos y, insisto, gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia, veamos la siguiente nota. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una persona gana en promedio 65.58 pesos diarios. Para este 2014, se generó un incremento del 3.9% con respecto al año anterior. En el Distrito Federal, considerado dentro del área geográfica A, el salario mínimo es de 67.29 pesos diarios, situación que lo coloca como uno de los más bajos del mundo. Si hablamos de una familia promedio que habita en el Distrito Federal, la cual consta de 4 integrantes, donde solo el jefe de familia trabaja, el sueldo mínimo alcanzaría únicamente para pagar parte de los servicios básicos, situación que no les permite mejorar su condición económica y mucho menos adquirir otro tipo de productos como ropa, calzado o darse el lujo de destinar parte del gasto para diversión o entretenimiento. A ello hay que sumarle gastos de escuela, alimentación, transporte o cualquier tipo de imprevisto que llegara a surgir al interior del seno familiar. Ante tal escenario, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, encabezó el pasado 5 de agosto de 2014 los trabajos del Foro Internacional Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico, con el propósito de elaborar una nueva política económica de ingresos, particularmente de salarios mínimos en México. Los datos recabados durante el foro, sumado al análisis realizado por el propio gobierno de la ciudad, trajo consigo un documento el cual será presentado por el gobierno del Distrito Federal ante la Conferencia Nacional de Gobernadores con la propuesta de incrementar de 67.29 a 80 pesos diarios. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal resalta que para cubrir las necesidades básicas del capitalino se requiere de un salario mínimo promedio de 171 pesos diarios. El tema toma fuerza gracias a la suma de empresarios, sindicatos, sociedad civil y académicos, a razón de buscar alternativas para disponer de un salario justo y digno para los trabajadores y con ello mejorar su calidad de vida. Cabe mencionar que la única instancia que puede revisar y determinar el incremento de los salarios mínimos es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Todo ello con base en la inflación. Para el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, la idea de aumentar el salario mínimo resulta errónea y demagógica. El diputado federal panista, Fernando Rodríguez Doval, destacó que el salario mínimo no se puede modificar solo en una entidad federativa, además de que se trata de un tema de carácter federal. Datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal subrayan que en las últimas 4 décadas el salario mínimo general ha perdido 71% de su valor nacional. En lo que se refiere al Distrito Federal, este ha caído en un 77%. De acuerdo con la dependencia, al menos 6.7 millones de trabajadores en todo el país sobreviven con el salario mínimo. En tanto, en el Distrito Federal son al menos 370,000 capitalinos quienes subsisten con 67.29 pesos al día. A la caída del salario mínimo se le deben sumar el constante incremento en los productos que conforman la canasta básica.
Existen diversas posturas sobre las consecuencias que podría generar un incremento del salario mínimo para el Distrito Federal. La primera de ellas es la inflación, es decir, aumento de precios en productos básicos y servicios, afectando la economía de las clases más necesitadas. El escenario es complejo. Disponer de alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida del capitalino requieren de esfuerzo y colaboración entre autoridades, empresarios y el gremio de trabajadores. Patricia, ¿se puede vivir con 67.29 al día? Y si uno de esos miembros de la familia fuma, estamos perdidos, ¿no? No, no se puede vivir. No solamente no se puede vivir, sino que además es un salario que no está relacionado con la Constitución. O sea, la Constitución marca que el salario mínimo es un derecho del trabajador y tiene que alcanzarle al trabajador y a su familia para alcanzar vivienda, alimentación, incluso habla de cultura y le tiene que alcanzar también para que sus hijos vayan a la escuela obligatoria, o sea, a la educación obligatoria. Entonces, si nosotros hiciéramos una suma de cuánto costaría eso, por supuesto que no son los 67 pesos diarios o los 2,000 pesos mensuales. Así es que estamos, lo que puso el jefe de gobierno en la mesa el 1 de mayo, el Día del Trabajo, frente a representantes empresariales y representantes sindicales, fue, aquí están los datos nos hablan. Es decir, estamos hablando de una precarización, de una pobreza laboral en la Ciudad de México y en el país. Vamos a revisar. El salario mínimo es una variable que está jalando la economía hacia abajo. Entonces, él propuso un debate ese día, el Día del Trabajo, es decir, y además porque efectivamente no está cubriendo el mandato constitucional de lo que debe alcanzarle al trabajador y a su familia. Justamente porque no alcanza, es que se está trabajando en ello, ¿no? Exactamente. Evidentemente. Esa es la propuesta. ¿Cuál sería el salario mínimo digno, Juan de Dios? Digo, algo que... Bueno, yo creo que... Porque se habla de 171, perdón. Claro, sí, no creo que haya elementos en este momento para poder determinar una cantidad objetivo a alcanzar en el salario mínimo. Lo primero que tenemos nosotros que darnos cuenta es que el salario mínimo ha dejado de ser en realidad la percepción de los trabajadores de México. Hace 30 o 40 años una gran cantidad de trabajadores percibían el salario mínimo. Sin embargo, al día de hoy, podemos ver que solamente el 3% de los trabajadores registrados en el Seguro Social están registrados bajo esta categoría de salario mínimo y muchos de ellos son trabajadores que no cumplen jornada completa o no laboran las 8 horas o laboran solamente 2 o 3 días a la semana y la cotización mínima del Seguro Social es un salario mínimo. El promedio de percepción que tiene un empleado en este momento en el sector privado está rondando las 3,5 veces el salario mínimo. ¿Qué ha sucedido con el salario mínimo? Se ha vuelto una referencia y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de fijar una cantidad para el salario mínimo porque hay una enorme cantidad de disposiciones legales amarradas al salario mínimo en temas como las multas, en temas como los créditos del Infonavit, los derechos por hacer ciertos trámites, pero inclusive en lo que son las exenciones fiscales. Es decir, hablar de un incremento en el salario mínimo en este momento podría inclusive traducirse en una disminución de los recursos tributarios. Simple y sencillamente porque el aguinaldo, la prima vacacional y otros conceptos fiscales están exentos en veces de salario mínimo. Lo primero entonces sería desvincular completamente la referencia del salario mínimo de todas estas regulaciones. De acuerdo. Sí, porque pareciera que es como una maldición, ¿no? Así es. Y lo segundo es, bueno, vamos a discutir del incremento a las percepciones de los trabajadores, pero vamos a hacerlo con seriedad. Vamos a hablar de productividad y vamos a hablar de crecimiento, porque el salario no se puede incrementar por decreto. Si nosotros incrementamos el salario por decreto, lo que estamos generando es un proceso inflacionario, o lo que estamos generando es que empresas que de por sí están estancadas tengan que tomar la decisión de despedir a alguien porque no les alcanzan los recursos para pagar ese salario incrementado. Y hay que poner énfasis en el combate a la informalidad,
porque resulta que en los últimos 2 años el 60% de los empleos generados han sido en la informalidad, y es en la informalidad donde se precariza el ingreso, no en la empresa legalmente y formalmente constituida. Entonces creo que es un debate mucho más de fondo, en donde hay que analizar muchas más variables y que al final estamos sujetos a una ley de oferta y la demanda en materia laboral. Podemos ponerle el salario que quieras, pero cuando tienes una vacante se te presentan 20 personas a solicitar esa vacante y gente que te dice, págueme lo que sea con tal de llevar un ingreso a mi casa. Quiere decir que entonces el debate tiene que ser productividad y crecimiento económico. Pues sí, porque se está viendo por el bien de una mayoría trabajadora que evidentemente no tiene todos los recursos, ¿no? Se está viendo por el bienestar de un montón de gente que están, pues, de alguna manera como amarrados a ello. Beatriz, ¿te parece descabellada la propuesta? Bueno, yo quiero empezar por las coincidencias, porque no me parece descabellado, al contrario, me parece que justamente hay que elevar el salario mínimo porque ya no está cumpliendo con el requisito constitucional de darles un bienestar mínimo a los trabajadores y a sus familias. Desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos años. Y tenemos coincidencias, pero además pensamos que no solamente debe ser en el Distrito Federal. Entiendo que el jefe del gobierno del Distrito Federal lo plantea para el Distrito Federal porque es su ámbito, ¿verdad?, de gobierno, pero debe revisarse para todo México. Y de hecho la coincidencia está en que el Partido Acción Nacional está promoviendo una consulta popular para preguntarle, para poner el tema a debate, y si se alcanzan las firmas necesarias, este tema entonces ya va a las instancias correspondientes que legalmente pueden determinar un incremento al salario mínimo. ¿Pero crees realmente que hay que debatir sobre eso? ¿O estamos todos de acuerdo que sí hay que hacer un aumento al salario mínimo? Hay que hacer un aumento, pero hay que debatir cómo hacerlo. Y esas son las pero diferencias los cómo y los que por qué tenemos. son distintos. Los cómo y los por qué son distintos, porque creemos que no se puede decretar por una instancia que no sea la correspondiente, y creemos que tiene que medirse cuánto va a ser esta cantidad en función precisamente de la línea de bienestar social. Es decir, en la consulta que se hace se pone como referencia que el salario mínimo alcance esa línea de bienestar social, que la determina, por cierto, un organismo autónomo ya por Congreso, que es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Y el Coneval ha dicho que el salario mínimo no alcanza para satisfacer ni siquiera la canasta básica. Y un bienestar social, como lo ha dicho la secretaria de Mercado, es más allá de la canasta básica. Implica transporte, implica escuela. Pero entonces estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, pero el cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Ciertamente el salario mínimo tiene que dejar de ser solamente una referencia para pagar impuestos o para pagar una multa o para un crédito, porque entonces sí nos vincula a otros temas que podrían generar pues una alza de otros satisfactores que también se requieren. No, creo que la propuesta no es populista ni es una propuesta demagógica, porque va a una realidad. Hoy en México el salario mínimo ha dejado de satisfacer las necesidades básicas del trabajador. Vidal, ¿tú consideras que es flexible con las empresas la propuesta? Bueno, yo considero que ahora sí que la utilidad marginal del salario es mucho mayor que el precio del salario mínimo. Por supuesto. Es decir, podríamos subir el salario mínimo hasta cierto punto sin generar problemas importantes de productividad en las empresas. Otros países lo han hecho así. Ni tampoco grandes momentos inflacionarios. No, es decir, tanto Argentina como Uruguay como Brasil, en los últimos años, en las últimas décadas, tuvieron incrementos paulatinos pero importantes del salario mínimo, que los llevaron a restituir niveles salariales del mínimo parecidos al de principios de los años 80, donde todavía el salario mínimo tenía sentido. Si nos lleváramos a precios reales, el salario mínimo de finales de los 70 serían algo así como 260 pesos al día, más o menos, ¿no? Estos países sí han logrado estos procesos, han permitido que las personas que menos ganen un poco más, sin problemas serios ni de inflación
provocada por esta, ni de productividad provocado por esto, y sí con mejoras en la igualdad que sí están medidas en esos casos. Yo creo que sí podemos tener, independientemente de incrementos en productividad, o sea, dejando a un lado el tema de productividad, que es otro debate, lo podemos hacer. La productividad laboral en México ha subido más que el salario, habría que decirlo. Entonces creo que... Es que el salario no ha subido. El salario no ha subido, Entonces... ni el real ha subido poco, el mínimo casi no ha subido, desde una caída importante que hay en la crisis de los 90, que cae 13%, y antes había caído en otros porcentajes importantes. Entonces yo creo que perfectamente podemos hacer esto sin generar presiones inflacionarias importantes. La inflación se explica principalmente por precio de alimentos en México, es el principal factor que genera inflación, más precios monopólicos de agentes del mercado que puede imponer precios. Ahí están las causas importantes de la inflación. Entonces es un proceso... O sea que sí tendría que ir ligado evidentemente con la canasta básica. Pues sí, hasta llegar a un nivel que sea evidentemente mayor a las líneas de pobreza, es decir, que la persona que lo gane pues se gane más que la línea de pobreza, y hasta un punto que efectivamente no genere un problema de productividad serio en las empresas. Esto se puede hacer, esto ya se hizo en otros países. La mayor parte de los países del mundo tiene un salario mínimo. O sea, los países del mundo regulan el mercado laboral como instrumentos con el salario mínimo o como un seguro de desempleo. Nosotros no. Nos ha llegado un fanatismo de mercado verdaderamente brutal, casi único en el mundo. Somos unos... la revista The Economist, en su último número, pues se pronunció por el salario mínimo en México, que es algo así ya como, pues un poco el colmo, ¿no? Que The Economist diga... ¿Cómo es posible? Ustedes son demasiados neoliberales, no pueden serlo tanto, ¿no? Es un poco lo que está diciendo. Entonces yo creo que es algo que tiene sentido, que se puede hacer y que ha generado una reacción histérica muy cómica de personas como el gobernador del Banco de México, y algo increíble, que haya sindicatos que no quieren que se aumente el salario mínimo. Increíble. Eso sí debe ser único en el planeta Tierra, digamos. Así No creo es. que haya un país en donde un sindicato se haya manifestado porque no se incrementa el salario mínimo. ¿Tú podrías ver por qué, Mauricio? ¿Por qué ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta manifestación? Es decir... Esta neurosis. No, bueno, sí, me encanta también la respuesta, pero esta parte justamente del sindicato de decir que no, ¿se te ocurre por qué? Bueno, es que sabes que la discusión a la que estamos entrando del salario mínimo, yo creo que la fotografía no la hemos sacado lo suficientemente bien. Por ejemplo, si bien es cierto que hay 6.7 millones de personas que trabajan por salario mínimo, también es cierto que se dan ingresos familiares, ¿no? Entonces, muchas veces pues es el esposo y la esposa, o el hermano y la hermana, y tienen entonces, digo, tampoco es para hacer una fiesta, No, son pues no, 4.500 pesos. Pero en todo caso son personas que ganan un poco de... Pero Así tienes, por es. ejemplo, incluso el salario industrial promedio, que es como de 7.200 pesos, pues tampoco nos podría poner como un país boyante. Aún con todo esto, dice un investigador de la UAM, el señor Sergio de la Vega, un libro magnífico que se llama Confrontando la Pobreza, que dice que la conclusión es que sí hay gente con trabajo en este país, pero que no les alcanza, aún con el salario promedio industrial. La otra fotografía, que preguntas por lo de los sindicatos, lo cual es especialmente interesante, se debe mucho a la estructura de empresas. Estamos hablando que el 95% de las empresas en este país son MIPYMES, o sea, son pequeñitas, pequeñas y las medianas, ¿no? Entonces, ahí es donde está la fuerza laboral, donde tienen sus fuerzas sindicales, y el riesgo a la que se pueden enfrentar es que, precisamente siendo un precio regulado, que finalmente un precio, ese precio dices, si me vas a subir, pues está bien, te subo, pero me chispo a fulano, ¿no? Lo corro y ahí te ves. O sea, el tema es lo suficientemente delicado como para poderlo fotografiar, y más que concentrarnos en las razones del no, porque sí, yo sí veo una neurosis generalizada. No, de un sector que yo creo que es un poco más el bloqueo mental, ¿no? Es el bloqueo mental de decir que en la escuela, en la mejor vertiente de la escuela de Chicago, que esto va a dislocar los precios, que no necesariamente, recurriendo aquí al diputado Vidal, en función de la estructura de costos de cada empresa, pero también es cierto que hay empresas que a lo mejor no aguantan el ramalazo, aún siendo salario mínimo. Entonces, por lo tanto, aquí la discusión no es por qué sí o por qué no, creo que es justo una discusión de justicia social, valga la redundancia,
de pensar de que gente que no tiene la posibilidad siquiera de llevar los alimentos mínimos necesarios, básicos a su casa, que los tenga, digo, sería un principio de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El otro punto es cómo le hacemos para que el sí se pueda realizar. Ahí vamos. Sin que esto se nos salga de control. Ahí vamos. Necesito hacer un corte porque si no, no me van a pagar ni el salario mínimo. Vamos y venimos. 15 años de esfuerzo y dedicación. Se dice fácil, pero es un trabajo de todos los días. Vivo en la Ciudad de México y aquí la democracia está en todas partes. En las calles, en las personas, las pequeñas acciones pueden llegar a producir grandes cambios cuando nos organizamos. Cada minuto es importante. En estos 15 años nos hemos fortalecido como sociedad. Estos logros son apenas el comienzo. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 15 años consolidando nuestra democracia. Para mover a México, nuestro campo también se tiene que mover. Y para lograrlo hemos arrancado modernizando y rehabilitando nuestros sistemas de riego. Realizamos obras en más de 200,000 hectáreas, desde la reconstrucción y reubicación de pozos y canales de riego, hasta los más avanzados sistemas de riego por goteo. Si nuestro campo produce más, a nuestros productores les va a ir mejor. Eso es mover a México. Gobierno de la República. 15 años de esfuerzo y dedicación. Se dice fácil, pero es un trabajo de todos los días. Vivo en la Ciudad de México y aquí la democracia está en todas partes. En las calles, en las personas, las pequeñas acciones pueden llegar a producir grandes cambios cuando nos organizamos. Cada minuto es importante. En estos 15 años nos hemos fortalecido como sociedad. Estos logros son apenas el comienzo. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 15 años consolidando nuestra democracia. Viven en tu calle. Caminan a tu lado. Van más allá del deber. Eran anónimos. Ahora los vas a conocer. Pues son héroes de tu ciudad. «15 años de esfuerzo y dedicación. Se dice fácil, pero es un trabajo de todos los días. Vivo en la Ciudad de México y aquí la democracia está en todas partes. En las calles, en las personas, las pequeñas acciones pueden llegar a producir grandes cambios cuando nos organizamos. Cada minuto es importante. En estos 15 años nos hemos fortalecido como sociedad. Estos logros son apenas el comienzo. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 15 años consolidando nuestra democracia. Estábamos hablando exactamente ahorita en el corte, se perdieron una muy buena parte, pero se las voy a repetir, que del salario mínimo que actualmente son 67.29, subirlo a 80 pesos significa un poquito más allá de 12 pesos, que realmente no creo que tuviera ningún impacto en ningún sector, ¿o me equivoco? Ahí, aviento la bomba. Pues mira, si fuera una empresa pyme promedio que tiene 10 empleados, digamos que los... Hagamos la cuenta. Que son 120 pesos. Son 120 pesos. Y que todos ganaran el mínimo, que también pero si todos ganaran el mínimo, que esa es otra parte de la fotografía a la que luego me quisiera referir, porque no todos ganan el mínimo, y la pregunta es, ¿qué pasa si subimos el mínimo y se empieza a acercar a los mínimos profesionales y a los salarios mínimos contractuales y sirviera no como que sirviera más bien como un efecto dominó? Pero aquí la cuestión es, 120 pesos parecería que no le afectaría a una empresa de esa característica. A ninguna empresa. Siempre y cuando pueda tener ventas, y ahí va atada con el crecimiento económico, claro, que cuando menos le permitan vender, pon tú 60 pesos. Lo mismo. 60 pesos. Por favor. Sí, pero a ver, el crecimiento económico no es
el crecimiento económico. O sea, se necesita hacer cosas para que haya crecimiento económico. Lo que en este momento, en este país, está estancado, no crece, no hay posibilidades de fomentar, es el mercado interno. La gente no tiene dinero para comprar. Eso no hace una economía, no aumenta el consumo. Es decir, la propuesta del jefe de gobierno... No se mueve la máquina. No se mueve. La propuesta del jefe de gobierno es cómo salimos de estos niveles de precariedad laboral, incentivamos también, es decir, cómo creamos un círculo virtuoso de incentivar al trabajador a que no rote, y tú estarás de acuerdo conmigo que la rotación de la fuerza de trabajo es enorme, no hay ningún apego, no hay ningún amor a la empresa, el empresario tampoco, es decir, una de las cuestiones que aumenta la productividad en general, y sobre todo la productividad que se le pide al trabajador, es la capacitación. No está habiendo inversión en capacitación también. O sea, aquí todos nos hacemos, entra, sale, no hay inversión en capacitación, no aumenta la productividad, el trabajador no tiene ningún apego, no está fortalecido el mercado interno. Yo creo que, es decir, esta discusión que puso el jefe de gobierno en la mesa, yo sí creo que nos agarró, es decir, que en general a los sectores, a los sindicatos y a los empresarios, pues los agarró fuera de base. Es decir, no estaba esta discusión, todo el mundo estaba que las reformas estructurales que impulsó el gobierno federal ya traían crecimiento económico y ya todo sería generoso. El jefe de gobierno fue, oigan, espérense, ¿no? Aquí hay un tema también profundamente estructural, que es, tenemos un crecimiento de la pobreza, una política social muy robusta en los últimos 30 años que no ha reducido la pobreza, y ahí están los datos. Y además de todo, el crecimiento económico sigue, es decir, estancado. Entonces, lo que puso es, discutamos esto. Propuso en la mesa un debate y efectivamente yo creo que hay coincidencias. Para estas alturas del debate ya hay algunas coincidencias. Una primera coincidencia es, pues nadie puede debatir los datos, ¿no? Pues ahí están los datos. Es decir, sí hay los números. La experiencia internacional. Y la experiencia internacional, es un debate internacional. La CEPAL vino, nos dijo, oigan, son el último país en América Latina, ¿eh? Y los países en América Latina que han aumentado su salario mínimo con procesos de acuerdo, con procesos serios, responsables, paulatinos, están creciendo mucho más que ustedes en productividad y crecimiento económico. Sí, yo quisiera partir de que no hablemos de una cifra tan exacta, es decir, no digamos 67 pesos punto 29, eso sí es exacto, es hoy el salario mínimo y lo vamos a llevar a 87 pesos, porque o a 80 pesos, perdón, porque ahí empieza pues los cómo y qué se requiere. Precisamente la consulta popular que ha presentado el presidente de Acción Nacional, Madero, va en ese sentido, para extenderlo al ámbito nacional, extender el cuánto debe ser en base a una línea de bienestar social mínimo. Perdón que te pregunte esto, Beatriz. Si esto urge, hacer todo esto y todas estas preguntas y estas consultas, ¿cuándo estaríamos hablando de un salario mínimo más bien justo y digno para el 2060? No. Lo que pasa es que tenemos que partir de que existe una instancia legal, ya la han mencionado, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es la única que puede establecer el salario mínimo para el país. Entonces, ¿por qué a través de una consulta? Porque entonces a través de otra instancia obligas a que en una reforma legal, que sea por mandato de una consulta popular, digas que que la Comisión Nacional debe de incrementar el salario mínimo y a cuánto en relación Beatriz, la comisión te va a decir, ya lo aumenté 2 pesos social. En diciembre, ¿no te diste cuenta? Fueron 4%. Pero le vamos a decir que es en referencia al bienestar social. Sí, porque la pregunta no veo la consulta. La consulta va a llegar, al que todo el mundo va a decir, sí, subamos el salario. No perdamos tiempo, ¿no? O sea, me parece válida, pero la consulta es un poco engañosa. O sea, de verdad, tomando en cuenta la coincidencia que existe, que está muy bien, que hay que mover el salario mínimo y los datos y tal, la consulta no dice cómo. Como tú dices bien, el tema es cómo. Entonces la gente va a decir, sí, quiero más ingreso. Yo voy a votar que obligar a la instancia correspondiente a través de un mandato ciudadano que está en la consulta, pero lo va a hacer. Que lo incremente, pero no solamente a que lo incremente, por eso hablaba yo de las cantidades, en 2 pesos, en 3 pesos, o que llegue a los 80 pesos, sino que lo incremente en función de la línea de bienestar social. Sería mejor? Porque si no, el salario mínimo, entonces está condenando
parte al de la trabajador foto. a vivir en la Porque pobreza. una parte de la Y fotografía. eso es lo que tenemos Y que es la evitar. inversión. Y es la ¿Por qué no principal proponen incidencia. que el La inversión Coneval es el determine otro. el salario mínimo, por ejemplo? Eso es lo que estamos Que el proponiendo. Coneval no, Que no sea la que no sea la comisión, lo que sea el estamos Coneval proponiendo en es que su mandato referencia al de Coneval. Pero el mandato va a No ser referencia, sobre los que ingresos. sea Coneval. Hay que ver Vamos del otro lado avanzando. de Que la Coneval fotografía, tiene muchos diputado. de los Diputado, economistas hay que ver la más fotografía capacitados de México. de la inversión. Vamos por Por orden, supuesto. porque si hablamos todos al mismo tiempo, evidentemente no nos entendemos. Nos calentamos. y mucho menos la gente que nos está viendo. Juan de A ver, Dios. sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay una gran coincidencia, como se ha dicho aquí. El primer interesado en que los trabajadores tengan un mayor ingreso es el sector privado, porque en la medida que tengan mayor bienestar económico van a tener una capacidad de consumo mayor y van a poder activar este ciclo económico que La hoy está maquinaria. estancado. Así O sea, es. no se piense que el sector empresarial está en contra del incremento. Lo que estamos es en contra de la forma como se está planteando hacer. Al día de hoy, una persona ¿Por de qué? Porque intendencia... estamos planteando hacerlo Sí, paulatino. una plataforma, una persona que está en intendencia, que digamos es uno de los niveles más bajitos, no gana menos de 750 pesos a la semana. Aquí lo que estamos viendo es que el tema se está politizando, que se está lucrando con un objetivo electoral para el 2015. Me parece una obviedad que se esté haciendo una consulta pública por parte del PAN, cuando la respuesta ya la sabemos. Y le preguntas a cualquier persona, es más, si le preguntamos a nuestra familia o a nuestros hijos, oye, ¿te incremento la mesada? Por supuesto que nos van a decir que sí. La gente va a decir, Pues ya claro ves que que hay quiero tener sectores más que dicen que no. incremento. Pues lo ¿Sí? que iba a decir. Ahora, ¿por Ya qué ves se que hay genera la sectores que dicen que neurosis? no. Vamos a hablar del tema de la Pero, Juan de neurosis Dios, que tú hacías ¿por qué referencia. si nadie lo gana? Si nadie gana salario mínimo, según lo que tú estás planteando, entonces ¿cuál es el problema de que se suba? Bueno, porque el Que no es cierto, incremento en gente el salario intendencia. mínimo... Claro, Sí, que no, tiene y razón. todos los Cooperativas, de tiene razón. tendencias, ¿eh? Porque el puede ser incremento en el el salario efecto mínimo, dominó. en los últimos 25 o 30 Tiene el años, efecto el dominó. incremento del salario mínimo ha sido una referencia de incremento de los demás niveles de salario. Es el efecto dominó. Hay un efecto dominó, pero ¿por qué se genera esta neurosis? La neurosis se genera porque esta película ya la vimos. En los años 70, 80, ya López Portillo de repente por decreto dijo vamos a aumentar el 10, 20, 30%, y por supuesto que los empleados dijeron que bueno, estoy teniendo más ingreso, y ese año terminamos con un 90% de inflación, y lejos de que el poder adquisitivo se haya incrementado, en realidad Y hubo una, se pauperizó. una devaluación. Y Yo hubo creo una que devaluación. eso explica más la inflación. La inflación. Por supuesto. que el incremento de salario. pero ¿verdad? junto Yo pedía pensaba- nivel de y políticas el petróleo públicas cayó de equivocadas. 100 dólares a 10. Perdón que Y había un interrumpa, déficit equivalente pero al 20% del PIB. Sí. Ahora, díganme ustedes, si aumentara 80 pesos, como es la propuesta ahorita, 80 pesos va a satisfacer las necesidades reales. Inclusive los 80 pesos están por debajo De la del línea de salario pobreza. promedio que ahorita se está pagando. No, pero y es el por inicio. debajo Pero de esa la es la línea de ne- pobreza. pero esa es la negociación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente buscar que alguien se cuelgue la medalla de decir yo inicié la discusión o yo logré esto ¿Lo para crees- lucrar con eso ¿Crees que es un, políticamente. ¿crees que es un acto político? Yo creo que tiene ¿Sí? un componente político O un importante. sesgo, por lo menos. Yo Sí. quisiera darte una cifra, Juan de Yo Dios, ahorita y bueno, a todos los panelistas. Sí, ahorita voy bien. Porque según la encuesta nacional ingreso-gasto, que la realiza el INEGI, ingreso-gasto por hogar, del 2012, son 2 millones de personas que tienen un ingreso de un salario mínimo o menor al salario mínimo. Pero entonces, es ¿que decir, no nos importe esos 2 604,000 millones? hogares. Entonces, Pero- eso es encuestado. ¿Pero por qué el quieres decir INEGI. con esa encuesta en particular? Que sí existe, que no que es sí que no existen existe. los ¿Cuántos- hogares, cuántos de los esos 2 millones? trabajadores que Claro, ganan el claro. salario mínimo. ¿Cuántos de Sí, esos señora, 2 millones claro. están en la informalidad? Esos, De esos 2 millones, Esos son ¿mande? formales. Esos son formales. Muchos Esos es son- el resultado de una encuesta. No, pero esos son los datos formales, más o Sí. menos. Habrá otros ¿qué ibas a- informales. qué ibas a diría mencionar, algo, Vidal? a ver, primero diría, es político, claro, todo es político. Lo están diciendo políticos y quieren sacar raja política, pero eso está bien, de eso se trata la política. Y qué bueno que sea sobre temas de Sí, política pero si le pública. saca Qué raja política a costa de la estabilidad macroeconómica, es decir, como que los, ya tenemos que que los pensarla. políticos Entonces hay que pensarla bien. Los políticos aquí y en todas partes del mundo hacen que pensarla propuestas bien. políticas para el Frente a electorado. problemas Y eso se concretos. trata la democracia. Claro. Y qué bueno que las propuestas de los políticos sean sobre temas de política pública. Ay, Es malo cuando son de otro tipo de temas, se pelean entre ellos, etcétera. Aquí se están poniendo propuestas sobre la mesa que evidentemente tienen una intención política, lo cual me parece loable. Y creo yo que se está proponiendo un esquema, uno, que en otros lugares ha funcionado. Dos, que difícilmente va a generar una escalada de precios
podría generar un efecto dominó en sectores bajos, lo cual también queremos, pero no hay ninguna evidencia de esto. Las crisis de los 80s no están relacionadas con incrementos sustanciales de salario mínimo. Hubo 25 cosas, además de eso, que puede explicar la crisis de los 80. ¿no? Sí, fíjate que hay esta parte de la fotografía de la inversión que creo que para hablar de los cómo es importante. ¿Cuáles son los costos que enfrenta el empresario, que es el que genera los empleos? Enfrenta un costo de materias primas, enfrenta un costo de seguridad cada vez más alto, desgraciadamente, un costo fiscal y además, por supuesto, los costos laborales agregados. ¿Qué es lo que hemos hecho para que los empresarios en este país, desde el más pequeño, el que agarra y dice, hoy voy a abrir la taquería, el Taco Valiente, de esos que son de efecto inmediato? Taco Valiente, el Taco Valiente, me gusta ¿no? el nombre. Yo sí iría. Yo también. Bueno, y entonces... Bueno, ¿quieres hacer un negocio o una empresa de alta tecnología? ¿Qué incentivos tienes realmente como para que puedas tener la certeza de que tu inversión va a estar firme, vas a tomar los riesgos como todo empresario, pero que ese costo, el costo del salario, puedas irlo asumiendo como un beneficio? Hoy parte de los salarios no son siquiera deducibles, Juan de Dios, tú lo sabes. Ni siquiera son deducibles del pago de impuestos, porque hubo un cambio en el régimen fiscal federal, no es solamente de la ciudad, en el cual que antes tú podías deducir los salarios como parte del costo de operación, y yo ya no, ¿eh? Y ahora solo el 47 o el 53%, Pero pero además todos los gobernadores se pusieron de acuerdo para aumentar el impuesto sobre nóminas al 3%, es decir, creas empleos y te castigan con más impuestos. Pero esas son las cosas que tenemos que poner en la mesa. Mira, yo creo que no todos los empresarios están en la misma posición. El dueño de Servige, el dueño de Bimbo, Servige escribió ¿de qué vive la Bimbo? Del gansito que se vende en la ranchería. Él sabe lo que es, que no, es decir, que no les alcance a las personas, a la gente, al pueblo, para comprar. Entonces él dijo, él incluso propuso 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos de distintos escenarios, y dijo, porque esto no puede seguir de esta manera. Creo que hay, digamos, distintas posiciones dentro, como decía el jefe de gobierno. A ver, vamos a ver cómo sí, ¿no? O sea, tenemos un problema, creo que es un problema... desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo que, bueno, los políticos hacen política. Oye, tú no puedes... ¿Qué hace un político frente a una realidad y a un problema? Pues voltearse para otro lado. No, va planteando soluciones, propuestas para esos problemas. Y cada quien tiene su visión. Y en el mejor de los casos, en el bienestar de la gran mayoría, ¿no? Y habrá algunos que moleste. Claro. Esa es la propuesta del jefe de gobierno y por eso la puso, y yo repito, de veras, la puso el 1 de mayo. ¿Qué le digo a los trabajadores este día y a los empresarios también? Este día, el día del trabajo. Bueno, que el salario no está siendo un salario remunerador, que no estamos teniendo trabajo digno y decente en este país. Eso es lo que puso en la mesa. Pero no terminamos de resolver el problema, secretaria. Yo creo que sabe que... No, es que es un problema nada más el que vamos a resolver, no todos los demás. Yo creo que no, pero pues es que hay que ver la fotografía. Yo creo que de acuerdo, pero estoy de acuerdo que es uno por uno. En términos inflacionarios, que ese es un factor que está asustando mucho a la gente. Yo sí quiero plantear que la inflación en México históricamente ha respondido a otras causas, no al incremento del salario mínimo. Ha respondido al endeudamiento público, con más razón, ha respondido a la producción de dinero que no está respaldada realmente en la economía del país o internacional. A la corrupción en buena medida. A la corrupción, desde la luego propuesta que sí. Entonces sigue palomeada. Ha respondido a un gasto público improductivo. Entonces aquí estamos hablando de que si se incrementa el ingreso en los sectores de la población que están en pobreza, que no les da para sus satisfactores básicos y pueden comprar el pan de la Bimbo, vamos a incrementar el mercado interno como se ha planteado. Y la inversión extranjera, pues las maquiladoras en su mayoría pagan más del salario mínimo. Claro. Entonces tenemos que hacer un equilibrio ahí para que se cumpla con tratar de tener una igualdad de oportunidades en bienestar social en México y al mismo tiempo dar productividad. Y hoy en México tenemos reformas estructurales que le hemos dado al país y que nos ponen en una situación en donde ya el gobierno, el ejecutivo está obligado, no tiene pretextos para no incrementar
la productividad, la inversión en México. Por tanto, una mayor generación de empleos y de una vez ocupémonos de que estos empleos pues estén tasados al mismo tiempo. Sí, yo no creo que haya un empresario estresado que diga, no voy a venir a invertir en México porque puedo aumentar el salario mínimo. Francamente no lo creo. A los niveles que tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. Aunque quién sabe. Y habrá que leer el The Economist. Y habría que leer el The Economist esta semana. Para estar seguro. No creo que sea. Sí creo que se lo llevamos a un nivel muy alto. Bueno, ya puede ser otro tipo de esquema. Hago un breve corte porque hay que hacerlo y regreso contigo, Mauricio. Claro. Perdón, Mauricio. No estuvo bien. No, porque qué bueno que dices que es lo de las maquiladoras. 15 años de esfuerzo y dedicación. Se dice fácil, pero es un trabajo de todos los días. Vivo en la Ciudad de México y aquí la democracia está en todas partes. En las calles, en las personas, las pequeñas acciones pueden llegar a producir grandes cambios cuando nos organizamos. Cada minuto es importante. En estos 15 años nos hemos fortalecido como sociedad. Estos logros son apenas el comienzo. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 15 años consolidando nuestra democracia. Monstruos de Río, un programa de televisión documental donde un biólogo y pescador extremo viaja alrededor del mundo en busca de los asesinos de agua dulce más temibles. Monstruos de Río muestra a los testigos oculares y relatos de personas que fueron arrastradas bajo el agua por estos depredadores. Con una mezcla de acción y aventura con misterio, Monstruos de Río llega hasta tu pantalla los martes a las 7 de la noche por Capital 21, ciudad donde te ves. 15 años de esfuerzo y dedicación. Se dice fácil, pero es un trabajo de todos los días. Vivo en la Ciudad de México y aquí la democracia está en todas partes. En las calles, en las personas, las pequeñas acciones pueden llegar a producir grandes cambios cuando nos organizamos. Cada minuto es importante. En estos 15 años nos hemos fortalecido como sociedad. Estos logros son apenas el comienzo. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 15 años consolidando nuestra democracia. Hola amigos de Capital 21, yo soy Porfirio Rincón Gallardo y los esperamos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en Detrás de la Meta. Hola amigos de Capital 21, yo soy Marcela Loga, así que los espero. Capital 21, la ciudad donde te ves. ...15 años de esfuerzo y dedicación. Se dice fácil, pero es un trabajo de todos los días. Vivo en la Ciudad de México y aquí la democracia está en todas partes. En las calles, en las personas, las pequeñas acciones pueden llegar a producir grandes cambios cuando nos organizamos. Cada minuto es importante. En estos 15 años nos hemos fortalecido como sociedad. Estos logros son apenas el comienzo. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 15 años consolidando nuestra democracia. Continuamos en su programa Opinión CDMX. Ya se puso en contacto con nosotros. ¿Qué espera? Tome su teléfono celular, escríbanos. Nuestra dirección está apareciendo en su pantalla ahora. Es la última parte del programa y queremos llegar a alguna conclusión. ¿Se podrá? Estoy seguro que no. Arranquemos. No, sí, por supuesto que sí. Por lo menos el del sentido del humor. Mauricio. Fíjate que qué bueno que la diputada tocó el caso de las maquiladoras, porque cuando vino la reforma hacendaria, en la que se aumenta la tasa de impositiva para las empresas que no estaban realmente haciendo exportaciones, la gran amenaza de muchas empresas maquiladoras fue: nos vamos a ir a China, nos vamos a ir a Guatemala. No se fueron, no pasó nada, no se fueron y siguen ahí por una cosa muy sencilla: tienen un mercadote en grande ahí enfrente que se llama Estados Unidos. Pero aquí lo que finalmente, si empezamos a congregar las cosas y viendo este ejemplo, lo que se requiere, o cuando menos lo que yo estoy viendo, es que podemos buscar un pacto, un nuevo pacto fundador para la distribución del crecimiento. Un pacto en el que necesariamente tiene que entrar
tanto la inversión, tiene que entrar por supuesto el salario, el gasto público como un elemento de redistribución de la riqueza y por supuesto acuerdos que tendrán que en muchos casos particularizarse por sector o por empresa a cambio de que si Chuchita, no la de intendencia, porque las de intendencia nos dice Juan de Dios que ganan más que el salario mínimo. Entonces, oye, además de llevar tu diablito, pues también empaca, ¿no? Empaca y suben el diablito y llévala al camión. Ah, bueno, si haces eso, entonces ya me estás agilizando la producción y entonces ya tenemos un beneficio en la productividad. O sea, sí se puede llegar a un pacto, de acuerdo, pero se tienen que confluir. Entonces entramos en los terrenos del cómo y si se puede o no se puede, Juan de Dios. Sí se puede, hay coincidencia, queremos que se incremente la percepción, estamos de acuerdo. ¿Cómo lograrlo? En primer lugar, desvinculando de multas, de exenciones, todo eso, creo que ese es el primer paso. El segundo es generar políticas que estimulen el crecimiento y les pongo un ejemplo. Si hay crecimiento económico, si la empresa puede vender más, entonces va a requerir más personal. Si los salarios se mantienen estables, entonces va a resultar que no tengo manera yo de captar a personal calificado para mi empresa. Y la única manera que yo tendría de atraer personal calificado es ofrecer un mayor sueldo, ofrecer mejores prestaciones para que alguien que está en una empresa que no recibe esos beneficios esté dispuesto a cambiarse conmigo. Y eso se logra solamente con crecimiento económico. Entonces, hablamos mucho de productividad y la verdad es que la productividad, y lo ha reconocido el secretario de Hacienda Federal, se ha mantenido estancada en los últimos años. Tenemos que estimular el crecimiento. Decía Mauricio, ¿ha habido inversión extranjera? Por supuesto, nuestra población sigue creciendo. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que se están convirtiendo en consumidores potenciales. Pero veamos y leamos muy bien el diagnóstico. La economía ha crecido en los últimos años mucho más en la parte informal que formal. Hoy el 60% de la economía es informal. ¿Por qué? Porque no hay estímulos para la formalización. Porque tenemos un ambiente fiscal que no es amigable para las empresas, sobre todo las pequeñas y micros, que son las que aportan la mano de obra. Entonces, trabajemos en ese tema, impulsemos, por supuesto, un incremento en el salario mínimo que satisfaga las necesidades que la Constitución garantiza, pero que al mismo tiempo no tengamos mucho cuidado de que vaya aparejado al mismo tiempo de un proceso de mayor productividad y crecimiento económico, porque si no, sí vamos a tener consecuencias. Y bien dices, ¿no? Apoyar al que está haciendo las cosas por la derecha. Eso me parece fundamental, ¿no? Apoyarlo, por supuesto que sí, estimularlo. Sí. Bueno, yo mira, la receta en los últimos 30 años, Juan de Dios, ha sido eso. Crecimiento económico, productividad, y eso va a mejorar los ingresos de los trabajadores. Pero no hemos tenido crecimiento. Bueno, eso no. Aunque sí mejoras en productividad laboral, no traducidas en mayores salarios. Sí, a valor presente has tenido una pérdida de productividad. No. Depende del periodo, pero no en los últimos años. Exactamente. Entonces, esa receta, tienes 30 años, o sea, tenemos 30 años diciendo lo mismo. Además, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Los empresarios decían, déjame despedir y contratar. Yo porque en este momento, si no, no puedo crecer y no puedo poner empresas. Hay una nueva Ley Federal del Trabajo que flexibilizó contratación y despido. Sí. Bueno, ¿qué más? Es decir, esas recetas de productividad, flexibilidad laboral, crecimiento económico para salario, tenemos 30 años y en los últimos 20 años en promedio son 2 pesos lo que ha crecido el salario mínimo y ya jalado hacia abajo. Los salarios contractuales no bajaron 71%, bajaron 94% los salarios contractuales. Les pido un favor. Hay una receta que no ha funcionado. Cambiemos. Les pido un favor. Si nosotros graficamos el crecimiento del Producto Interno Bruto de los últimos 30 años, vamos a ver que es una línea ascendente, definitivamente. Poquito, la economía ha crecido consistentemente. Pero yo los invito a que vean una gráfica donde evalúen el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, todo lo que se produce en el país dividido entre el número de habitantes. Y van a ver cómo el nivel de producción que tenemos hoy en el país es exactamente el que teníamos hace 30 años. Bueno, eso tiene que ver con la y por inversión, lo tanto quiere decir que crecimiento en términos reales, medido proporcionalmente a la población, no hemos tenido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos empeñamos en lo mismo, en hacer una suerte de reformas. Pero si referenciamos que a lo que dice Juan de Dios, la inversión como proporción del PIB es la misma de hace 30 años. Y seguimos haciendo lo mismo. Ahora nos empeñamos en hacer reformas de mercado solamente que buscan flexibilizar mercados
hemos hecho todas. Yo creo que México es el único país que ha hecho cuanta reforma de mercado. 20 años después. Sí, no, antes la el energética chiste de la literatura 70 es, años. si el consenso de Washington sirviera, pues México crecería, digamos. La ¿no? la Somos energética casi nos los tardamos únicos 70 que años, insistimos ¿no? en eso. Y la de Telecom, los países que están creciendo, pues están hablando de otras cosas, absorción de tecnología, inversión en infraestructura, otro tipo de cosas que no es la parte central de nuestra Innovación, reforma. educación. La parte central de la reforma en telecomunicaciones no fue que el Internet fuera para todos. La parte central de la reforma energética no fue que el petróleo se transformara en México para venderlo a otros lados, fue extraer petróleo. Seguimos haciendo, no las reformas que hizo ni Corea, ni China, ni Brasil, nada. Hacemos unas que nosotros creemos que son muy, muy, muy de mercado y que llevan 30 años sin dar resultados. Bueno, necesitamos una intervención yo sí más quiero... inteligente del Estado en temas como este para redistribuir y para generar una serie de bienes como la tecnología que solo de esa manera se genera. Llegando a algunos consensos y conclusiones que nos has pedido. No, sí, bueno, los imposibles. tú dijiste los imposibles y yo creo que son posibles porque aquí los hemos generado. En primer lugar, creo que hay un consenso que el salario mínimo no alcanza la línea de bienestar social, Correcto. no dicha por nosotros, sino por una institución capacitada y con autonomía para decir lo que es Coneval. En segundo lugar, que el incremento al salario mínimo en México no ha sido factor de inflación. En tercer lugar, que en el primer trimestre, les quiero decir, dicho por Coneval, de este año, el incremento anual del salario mínimo, que fue de 3.46% en relación al Producto Interno Bruto, es el más bajo en relación a la canasta básica. Ahora, también hemos llegado a la conclusión que tenemos que desvincular el salario mínimo como referente de otros pagos, de impuestos, de créditos, que eso les afecta mucho también a los trabajadores en términos de créditos para la vivienda. Y la otra conclusión es que debemos hacerlo lo más pronto posible. Tenemos que hacerlo por las causas legales y yo coincido, si ahora en la consulta se plantea que el Coneval dé la referencia del salario mínimo, que establezca cuánto es el salario mínimo para que pueda decir cubre las necesidades básicas. E incluso el mecanismo. Y también una conclusión, hay que ver también la inversión en México, estamos de acuerdo, tenemos que dar desde nuestro punto de vista, hemos dado unas condiciones con las reformas estructurales, pero no son todas. Tenemos que lograr que haya más inversión, que haya más productividad, que haya más empleo y tenemos que trabajar en coordinación para eso, para dar un incremento que paulatinamente impulse el mercado interno y logre a la vez mejores satisfactores de vida. Ahora, también hay que tener en cuenta algo fundamental. Hablando de la inversión, no basta con decir que se le pague más a los trabajadores en el salario mínimo. También se debe de pensar, y eso son parte de los programas, que qué bueno que los tiene el Distrito Federal, como hoy también a nivel federal, de impulsar a los emprendedores, a los jóvenes que traen ganas. Se requiere impulsar porque ellos son los que van a generar en todo el país 30 millones de empleos que no va a generar ni la gran empresa ni los gobiernos. Y muchos de ellos acaban de abrir su negocio y Protección Civil llega y los clausura y los mantiene así 30 días o 15 días. Imagínate, y acaba con el llega el espíritu inspector emprendedor. y le dice, oye, es que vi una cucaracha, ¿dónde? Pues ahí yo la vi y con eso te cierran. Realmente. Entonces, generar las condiciones precisamente para que los emprendedores, los jóvenes, chicos, grandes, puedan hacer estos negocios es fundamental, porque hoy la carga que se tiene en todos los aspectos, fiscal, laboral, de seguridad pública, a final de cuentas terminan generando esquemas de precarización del salario. Así de simple. Ahora, fuera como fuera y quien lo hiciera en su momento, el momento es cuándo. Ya. De acuerdo. Hay que empezar ahora. No puede quedarse a 10 llevamos años. 20 años de retroceso. Puede empezar ya el año que entra, no sé, pues, pero ya. Pues. Pero, como pero un pacto, es que ya o el año que entra es como muy ya puede, ambiguo, o sea, el ¿no? primer acuerdo y la primera coincidencia es la desvinculación. El Congreso de la Unión puede establecer una reforma relativamente prácticamente sencilla, o sea, rápida, antes de que venga diciembre y hacer la desvinculación. De acuerdo. ¿no? Y entonces la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es ahorita lo que tenemos, del 1 de enero, del 1 de diciembre al 31, tiene que decirnos y tiene que votar. Votan ahí 11 empresarios y 11 trabajadores y 5 del gobierno. Tienen que votar cuál es el aumento del salario mínimo. Pero si ya se da esta desvinculación, entonces puede dar
quizás un aumento significativo ¿Y sabe qué, implica no secretaria? los 2 pesos. Agregando, abonando para- a su idea. justamente para que sirva de ejemplo. No los Bueno, 2 el pesos de hace 4% de 20 años. inflación, no, si no. Exactamente. No, es que no el abonando a su 4%. idea, a lo mejor no es necesario siquiera decir, el 1 de enero se fijan, porque luego la inflación, no sé, hay una mala cosecha del Sí, sí, jitomate ajá, y se puede haber un mueren timing los inadecuado. pollos Sí, y sí. bien, tenemos el efecto Pero consomate el tema es y sube la empezar inflación ya. en julio. Ese es a lo mejor hay posibilidad de problema ajustar los salarios a mitad de año, ¿no? También, ¿no? Y además la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene O a ese lo mejor mandato, hay- lo o a- puede hacer 3 veces al año, o sea, puede empezar ahorita y lo puede hacer, revisar en marzo y después. Es decir, sí, de verdad, la propuesta que puso el Pudiera- jefe de gobierno es una propuesta seria. No es aumentar el salario mínimo en la Ciudad O de a lo México, eso mejor- no se puede. Hay algunas medidas que se pueden tomar en la Ciudad O a de lo México mejor ponderar con este salario que se tiene. el efecto de la inflación con el efecto del crecimiento económico, que si Claro. las reformas empiezan a tener un efecto positivo, no sé, en la zona de Campeche, en las zonas petroleras, bueno, pondéralo ese en ese crecimiento. sentido, Mauricio, para si que en haya un ningún crecimiento. caso, no, pero es- si en es ningún caso los nacional, ¿no? aumentos Es el que ha salario sufrido, mínimo, nada más, ¿eh? De si ese- en de ese ningún- estamos hablando. Si en ningún caso el salario mínimo Va ha a jalar sufrido, todos los demás salarios. la inflación ha sufrido realmente por una causa hecha a raíz de un aumento al salario, ¿por qué tendría que ser ahora? No, yo Me creo pregunto, eso o sea, y además, o sea, simplemente además porque creo que sí. puede ser No, porque está muy raspado. una eso. medida, como dicen Es que los no, los no, economistas no, ceteris inflación. paribus, es decir, se puede Esos tomar no son los independientemente de factores. lo que pase. Es decir, no tenemos que esperar a que crezca la economía. Es decir, hay un margen de subir el salario mínimo hasta cierto punto, con cierto método, que sí nos puede llevar a un incremento a esto. ¿Qué va a hacer? Pues que una persona de bajos ingresos, porque incluso quien gana el mínimo y tiene otros ingresos, en general es una persona con mucha probabilidad de ser una persona pobre, pues va a tener 20, 30, 40 pesos que lo va a usar o para tomar un transporte más seguro, o para ir a la panadería más, o para ir a la tienda más, para ese tipo de decisiones, ¿no? Para comprar Claro. una medicina. Entonces, esto va Para a irte tener al circo, que ya no hay animales, Esto va a por tener cierto, pero efectos eso muy no importa. importantes en personas que tienen ingresos muy restringidos y en donde ganar 30, 40, 50 pesos al Sí, día, significa. puede tener un efecto en términos muy importantes. hay que creo considerar que la creo que será una política medida social. sobre todo de combate a la Desde pobreza. luego, así Ahí es. es donde Hay tendremos que más efectos. Eso está buenísimo y el combate a la pobreza tiene que ser ya, en efecto. Sí. Ahora, ¿cómo hacer para que todas las partes confluyan, estén de acuerdo y caminar hacia adelante? Y si por algún motivo, razón, circunstancia, efecto, ve tú a saber cuál, no llegara a funcionar, no empezar en ese instante a decir, te lo dije, ¿ya ves? Un acuerdo nacional. sí va a ¿no? puede haber De ensayo de pacto. error, puede Un ser un acuerdo proceso. nacional. Un acuerdo nacional. El foro de Sí. CEPAL, ahí se planteó, a ver, empresarios, sindicatos, organizaciones, ¿podemos hacer un acuerdo sobre eso? Sí, sí puede haber un acuerdo. Sí. Es decir, tenemos 20, 30 años que no hablamos del tema. Bueno, hablemos del tema. Pongamos todos los elementos que están en la mesa, veamos cómo, cuál es la ruta. Hay muchas coincidencias. Estamos preocupados todos. El jefe de gobierno no es aumenten el salario y ya. Estamos preocupados todos por la productividad y el crecimiento económico. Solamente estamos siguiendo distintas rutas, distintas propuestas. Hagamos un acuerdo nacional, no solo entre empresas y sindicatos. Yo creo que esta es una discusión social porque tiene que ver Así con la es. pobreza muy importante. Academia, Sí hubo. organizaciones civiles, sociales. Es decir, tenemos que tener este acuerdo, que debe ser un acuerdo nacional sobre Sí hubo el un Sí, porque pacto por finalmente México. nos y afecta podemos a sentarnos todos. en la mesa Pero todos. mira, Un pacto Rodrigo, por sí se México para requiere, reformas legislativas, hagamos un pacto de desarrollo social para luchar Un contra la crecimiento pobreza compartido. con un Coincido. crecimiento Sí, económico un crecimiento Que el compartido objetivo sea el y social. crecimiento. Que el objetivo sea el y crecimiento. A ver, miren, logrando menos desigualdad. este país produce 1.200.000 egresados de las escuelas de educación superior al año. Y se generan, si bien nos va, 600 a 800.000 empleos. Mientras no solucionemos ese tema, es inútil estar hablando de salarios. No es inútil. Es otro tema. ¿sí? Es otro tema, Pero que tiene no va a que ver, solucionar pero eso. Eso reduce. No va a solucionar Cuando eso. una persona tiene necesidad, llega y te dice, yo trabajo aunque me paguen lo que sea porque Por la algo comida. tengo que Mira, llevar. pero fíjate, Pues, a pero ver, sí estoy de acuerdo te voy a que es decir otro tema. Otra otro idea. tema. Pero está íntimamente ligado. No, Todos, sí, de a alguna ver, manera, yo creo que todos no están necesariamente ligados. como lo plantea. Si uno sale ahorita en la calle, uno encuentra que prácticamente en todos lugares hay vacantes de empleo.
Claro. Todos los lugares. Sí, pero Claro. ¿a qué salario? Y hay economía informal. Y hay una tesis del profesor Rose del Colegio de ¿A qué salario? donde dice la informalidad la genera precisamente el bajo nivel de empleo formal. O sea, ¿por qué la gente se va a la informalidad? Pues porque el empleo formal le da muy poco. Porque el incentivo quiere de reducir tener la una empresa informalidad. en el sector Una manera formal no te es ayuda, incrementar hacia la el informal. empleo Claro, formal. por supuesto, Claro. si el empresario recibe más ingresos porque tiene crecimiento, porque tiene más ventas, pues encantado de que ese beneficio se comparta entre todos los que forman parte de la empresa. Pero llevamos años de estancamiento económico en donde los ingresos están acotados, los márgenes de utilidad disminuyen y los gastos se te incrementan. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Generar desempleo? No, porque no creo que esta medida genere ese Disculpen, empleo. No como la me planteamos. tengo que despedir porque se acabó el programa. está la mesa. Tenía razón, no Pues es llegamos que a hay que conclusiones agregar muy algo. grandes. Más o menos. El gasto Perdón, social. Mauricio. Ahorita seguimos nosotros, me encanta. Y es más, podemos hacer un segundo programa porque de hecho el tema vale la pena. Y hay muchísimas más cosas de qué hablar. Ahora, en efecto, el beneficio de muchos o de la gran mayoría no necesariamente tiene que ser el de todos. Y yo creo que ahí tenemos que poner